Vamos a pensar en esto que a la gente le molesta mucho, esto de estar horas y horas en la carretera regresando. Y yo sé que ustedes me van a decir es que ha aumentado el parque automotor, es que el poder adquisitivo ha mejorado en los últimos 10 años. Eso yo lo sé. Y es parte de la realidad, lo vemos. No de este año particularmente, pero digamos de este proceso de estos años. ¿Cómo se hace para mejorar eso? ¿Quién tiene más responsabilidad? ¿Tiene Maldonado, Canelones, Montevideo? Y ya que no está Maldonado. Sí, hay que integrarlo. Ya que no está Maldonado. Estamos hablando de los... A ver. No sé qué es Acá lo que el pasa, tema... pero sé que la gente bien. pasa 2 horas 45 para venir de Punta del Este acá, por ejemplo. Y más también, ¿no? 4 horas. Y además cuando todo el mundo dice vamos a salir temprano, todo el mundo sale más temprano. Pero el problema más grande no está en el trayecto ese que va desde de repente Punta del Este a Atlántida, puede ser hasta El Pinar. El problema más grande está desde ahí para acá, o sea que es un tema muy nuestro, muy metropolitano, ¿no? Sí. A lo que voy es que quien viaja a veces a Maldonado se dará cuenta que la mayor parte del tiempo se lo lleva este transcurso, este pasar por el área metropolitana, claro. De verdad. Salvo que tú justo te tomes uno que dice Piriápolis. Pero para eso se construyen puentes en el resto del mundo, ¿no? Pero a ver, acá es un tema complejo que tiene que ver con la movilidad. Lo que pasa es que digo, el eje está ahí, hacer que el transporte público sea eficiente y rápido, ¿no? O sea, ahora bien, también... ¿Un diseño nuevo del transporte público? Está bien. Bueno, obviamente tener un monorriel o un tranvía, sin duda, o sea, porque es una vía rápida que, chau, va como tejo, exactamente. Pero el problema es, claro, son los costos, o sea, porque todas esas cosas se pagan, tiene que tener una tasa de retorno, o sea, tiene que tener una lógica económica que de alguna forma lo pague, porque si no, no conseguís nunca la plata. Digamos, es como la gente dice, subte, dame 150 millones de dólares para cada kilómetro, te pongo subte en Montevideo, o 200, porque... Si me guío ¿150 millones? Entonces, por kilómetro. Es lo que sale un subte, exactamente. Claro, si ya vamos a un monorriel, más caro, pero a un metrobús eléctrico, ya te anda entre 17 o 20 millones de kilómetros. Pero cada una, claro, un metro para ser pagado requiere que cada línea circulen por día 500.000 de personas, si no, los números no cierran ni a cañonazo. Ya un metrobús, estamos hablando de 60, 70 mil, metrobús 60, 70 mil personas, digo, por lógica económica, ¿no? Pero tenés que tener, si no, no hay inversión. Claro, que tiene que ser de tal calidad ese servicio, claro, de tal fluidez que se dejen los... que se sustituya el auto. La idea es esa, transporte público de calidad que invite al ciudadano. Claro, que invite es lo que pasa en muchas ciudades del mundo. El transporte público es tan bueno que a nadie se le ocurre andar en auto en la ciudad. Aparte implica que la ciudad ponga barreras a andar en auto. Andar en Londres o en París en auto tiene castigos, por lo menos en muchos lugares de París o de Londres. Tiene castigos, ya sea en un estacionamiento o tenés que irte muy lejos. Y siempre te invita a usar el transporte público, pero eso implica un servicio de excelencia. Parte de lo que estamos viendo es si nos justificaría un metrobús del shopping de la Ciudad de la Costa hasta que agarrara, todo Giannatasio en Italia. Pero implica acumulación, y ver los números, ¿no? Estamos hablando de un mínimo de movimiento. ¿Cuántas poblaciones dijimos que tenemos ahí? Tenemos 120 ¿no? 120 más lo que es el corredor costero montevideano, que tiene fuerza también, ¿no? Sí, 150.000 personas. Más todos los que venimos del Pando para allá, o sea que 150.000 habitantes que vienen antes de Montevideo. ¿Y hay un proyecto viable para eso o lo ven muy distante? Estamos en eso, estamos estudiando, hay alguna sector privado interesado en hacer una oferta. ¿Y por qué eso sería sector privado con público? Y te diría que... ¿Inversión privada? Te diría que... ¿Pagada por el Estado? Digo, como las cárceles, PPP. Por uso. Acá hay otros actores que también tallan, por ejemplo, el Ministerio de Transporte, ¿no? Con el que coordinamos, incluso el Ministerio de Transporte tiene dentro suyo un consorcio metropolitano de transporte público. Exacto. Que obviamente hay que potenciarlo mucho más, ¿no? Yo, por ejemplo, lo digo en muchas entrevistas, en mi departamento funcionan 3 sistemas de transporte distintos. El departamental, las líneas departamentales, o sea que salen de Canelones y llegan a Canelones, no atraviesan la frontera.
el metropolitano o el suburbano, que se le llama, que es el que va y viene de Montevideo, y después el interdepartamental. Claro. Yo tomaba la cita que venía de San José cuando venía a estudiar a Lipa. Entonces, tenés 3 sistemas que conviven, que coexisten y que no tienen las mismas reglas de juego todo. Claro. Entonces tenés que acompasar, y después algunos de esos sistemas, como por ejemplo el transporte metropolitano o o el suburbano, cuando entra a Montevideo, ahí entra una especie de competencia con el transporte urbano montevideano. Entonces, hay que estar coordinando el precio siempre, es un Claro, problema. Por eso digo, ¿quién ha decidido hasta el presente? ¿Las empresas o las políticas departamentales? No, la política pública. Políticas Ahí, públicas que son los obviamente, responsables de que... En el se suburbano circule es el Ministerio de Transporte de las Públicas, ni siquiera Montevideo. Nosotros coordinamos porque competimos justamente, hay que tener una cierta lógica, pero es el Ministerio de Transporte de las Públicas. En realidad deben tomarse medidas ahí, ¿no? Sí, y lo estamos Cualquier haciendo. decisión tiene que ser tomada a ese nivel, e incluso con los privados. También es bueno decir que la percepción que se tiene de transporte público es bastante pareja, salvo en algunos corredores, donde la gente, por ejemplo, ahora tiene otras líneas y tiene para elegir. Antes elegía una línea sola, una sola empresa. Ahora, por ejemplo, en ese corredor, tú hablabas del corredor 101, Sí. Hoy hay otra realidad en el corredor de la ruta 101 que antes era una cosa bastante olvidada. ¿Qué es lo que sucede? Evidentemente, la dinámica económica y la dinámica demográfica ha ido a una velocidad que, evidentemente, a nivel de política pública, vamos a tener que ver si nos ponemos a tiro. También las leyes impulsan mucho, aunque no parezca, ¿no? Porque ahí hay todo una cantidad de empresas que utilizando el tema de zona franca y de parque, que se fueron instalando y que de alguna manera marcaron un cambio de la industria a la industria importación y industrial, ¿no? La logística, básicamente. Mucha logística, hay mucho ahí de logística. Hay más logística. No, hay algo también industrial, farmacéutico, químico, farmacéutico. Nanotecnología está ubicada ahí, hay algunos emprendimientos hasta Pero ese es el tecnológicos. gran cambio inclusive que ha tenido el mundo, la tecnología, la producción nacional, la producción mundial, y cómo si no se proyecta, digamos, a largo plazo, a mediano plazo, con los cambios, incluyendo los cambios instrumentarlos son muy lentos, por más que uno sea visionario. Por ejemplo, tú querés cambiar el tránsito de Montevideo, el transporte, para decir de alguna manera, el tránsito, el transporte, todo hay que mejorar. Pero te das con barreras con muchos intereses, ¿no? Sí, de todas formas son las batallas Pero que hay que entonces un dar. proyecto fuerte, estatal y departamental podrían con eso, y con las empresas al lado, como tercera pata. Sí, claro, obviamente, cuando ¿No? nosotros hablamos, bueno, primero, ya ha habido algunas cosas, o sea, el tema Raincop famoso que fue muy doloroso porque la verdad hubo un montón de cooperativistas que la peleaban hasta el final. Yo hablé con Tabaré y me dice, de mi época se estaba por hacer Raincop. O sea, Sí. y hubo políticas que, bueno, buscaron darle viabilidad. O sea, nosotros nos tocó la desgracia de decir, o ponemos más de los 25 millones de dólares de subsidio que ponemos en total, que no los teníamos, o aumentamos el boleto. Decidimos, bueno, encontrar un camino que fuera realista, con el dolor en el alma, porque yo sé lo que implicó para muchos cooperativistas convencidos eso, pero había que hacerlo, y había que tomarlo. Nos tocó a nosotros tomar la Me decisión. parece no estar del todo No, está bien. convencidos. ¿Sabes lo que estoy pensando ¿Sí? también? Que tendríamos que hacer una especie de libro blanco de la memoria nuestra, porque, por ejemplo, el boleto estudiantil empezó a nivel metropolitano. Sí. Fueron las primeras coordinaciones Es cierto. que después se generalizó en todo el país. Por ejemplo, un proyecto de la Unión Europea que hicimos hace unos años, cuando estaba Ricardo y Marcos, que fue el proyecto de Cuenca Arroyo Carrasco, donde hubo políticas sociales de un lado y del otro del Claro. desarrollo, que la gente de repente, hoy, nosotros mismos nos olvidamos. Por ejemplo, políticas sociales de un lado y del otro que nos hemos contagiado, pero por ejemplo el Canelones crece contigo, después terminó siendo Uruguay crece contigo. O sea, han pasado cosas y hemos avanzado. Por ejemplo, yo creo que también cuando hablamos de la memoria y hacer una historia, no nos olvidemos que Montevideo tuvo su primer plan de ordenamiento territorial, no me acuerdo qué año, el POT. Sí, claro. ¿no? Cuando Montevideo hizo su plan de ordenamiento Mariano, territorial, ¿no? el resto Mariano. del país no ordenó nada. Entonces nosotros, que somos vecinos privilegiados de Montevideo, que estamos pegados, recibimos los rebotes de ese ordenamiento montevideano porque en Canelones no se ordenaba nada. Entonces imaginemos, y hagamos el esfuerzo, y lo estamos haciendo todo, aparece la ley de ordenamiento con todos sus bemoles y todas las cosas. Nosotros tuvimos que salir a ordenar un territorio que ya había sufrido
las Cambios. consecuencias de Claro. la gente que se fue porque no tuvo más remedio, de aquel que decidió irse para la costa por su nivel de vida, de tener el parricero en el fondo, el fondito. Entonces, toda esa realidad hubo que ordenarla a nivel país, y creo que Montevideo sacó ventaja porque en el tiempo se adelantó bastante. Entonces, a lo que voy es, todo esto de lo que estamos hablando, los metropolitanos, los corredores, la limpieza de los arroyos y todo eso, habla de un país que en su momento estuvo bastante fracturado. Y no estoy hablando de cuestión partidaria acá solamente, que puede tener que ver, no me olvido cuando yo te digo, se limpiaba el arroyo de un lado y del otro lado, no, me parece insólito. Sino que hoy a nadie se le ocurre en este país, ninguna intendencia se le ocurre, no coordinar con la intendencia vecina. Yo creo que está instalado bien el Congreso Intendente. Sí. Entonces, claro, si vos, la UTE no le puedes pedir que pague mucho más, aunque tú valorices el ahorro que tienes en el manejo del vertedero y todo, que es calculable. Pero nosotros también estamos menos de 20 dólares, entonces, o sea, no, hasta ahora no he visto ningún proyecto de ese tipo que termine cerrando los números.